macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, nuevamente en Macroscopio, como todos los lunes, después de un tiempito de programas repetidos porque estuve con unas nanas, pero bueno, ya de vuelta con toda la onda y el interés por seguir difundiendo ciencia y técnica y lo que hacen nuestros investigadores y nuestras investigadoras. Hoy vamos a hablar con la licenciada Guillermina Laitano. Guillermina es licenciada en Sociología, actualmente es becaria doctoral de CONICET, se dedica a la criminalización de la protesta social y trabaja en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de Mar del Plata. Bienvenida, Guillermina, a Macroscopio. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y muchísimas gracias desde ya por la invitación. Bueno, gracias a vos también por responder a esta convocatoria. Contame, Guillermina, un poquito cómo es que decidís estudiar sociología, cómo fue ese camino a la disciplina. Dale. Bueno, yo te cuento que si bien ahora vivo en Mar del Plata, soy de Pergamino, que es una ciudad que está ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires, casi al límite con Santa Fe. Y bueno, desde siempre me interesaron las ciencias sociales y las humanidades, al menos en la secundaria, eran los temas que me llamaban la atención. Y cuando terminé la secundaria me fui a vivir a Rosario. Y en Rosario empecé a estudiar antropología. Estuve en la Universidad Nacional de Rosario. Estuve un año y medio viviendo allá y después por motivos familiares tuve que emigrar a la ciudad de Mar del Plata. Y cuando llegué acá, la carrera de antropología, que me había interesado muchísimo, no estaba porque la habían cerrado durante la última dictadura cívico-militar, junto a muchísimas otras carreras del ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Y en el año 2007, yo me vine a vivir a Mar del Plata en el 2005. En el año 2007 empezó un proceso de reapertura de todas esas carreras que habían cerrado, y la primera de esas carreras fue sociología. Así que me embarqué en la iniciativa, en la reapertura, que fue muy movilizante porque había mucha gente que estaba esperando que se reabrieran las carreras, mucha gente que había tenido que dejar de estudiar en su momento, gente que había querido estudiar y no había podido porque ya estaba cerrada. Entonces había como un clima muy reivindicativo y muy festivo en la apertura de la carrera, así que me sumé como parte de la primer cohorte de esa reapertura, que fue un proceso por demás interesante para todos los estudiantes y las estudiantes. Así que nada, me enamoré de la sociología y de las ciencias sociales en general, y empecé a descubrir lo que era la investigación, ¿no? A partir de materias metodológicas, donde nos iban presentando ese mundo de la investigación, de la producción de conocimiento, y bueno, eso fue lo que me interesó. Así que empecé a aplicar a becas de investigación. La Universidad Nacional de Mar del Plata tiene un sistema propio de becas, donde uno ya desde la instancia de estudiante puede empezar a practicar la investigación. Así que empecé a aplicar a becas como estudiante avanzada y a tener mis primeras experiencias en investigación, y bueno, es a lo que hoy me dedico. Qué buen camino hiciste, ¿no? Qué movilizante para ser tan jovencita, y bueno, con tus primeros fuegos ahí ya hiciste una gran diferencia. La verdad que sí. Y siempre muy amplio en el tema de las ciencias sociales, porque ahora en realidad estoy haciendo el doctorado en historia. Que son disciplinas que se complementan muy bien, porque a veces lo que nos falta a los sociólogos y las sociólogas es
profundizar en la mirada histórica, digamos, en el carácter procesual de los fenómenos sociales. Exacto. Y la historia ahí cumple un rol fundamental para entender cómo los problemas llegan a ser lo que son a través de los años, ¿no? Y así llegaste a la beca CONICET. Así llegué a la beca de CONICET. La beca de CONICET me la otorgaron en abril del 2017, empecé la beca. En abril de 2017 empecé la beca, me anoté en el doctorado en Historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una sede en la ciudad de Tandil. Claro. Así que empecé a viajar allá para hacer los seminarios del doctorado, y en abril de 2017 empecé la beca, y en mayo de 2017 nació mi hijo. Bien. Así que es como que fue un proceso conjunto el de aprender a ser madre y transitar el doctorado. Que eso también marca la trayectoria de muchas investigadoras, nos marca la trayectoria esto de que solemos encarar el posgrado en momentos donde también solemos encarar la maternidad, y eso trae sus particularidades. No es gratuito, no es gratuito para las mujeres en ese sentido, ¿no? Es bastante... Para nada. Sí, es bastante costoso, sí, en todo sentido. Sí, totalmente. Yo creo que la anécdota personal, digamos, que mejor grafica esto es cuando un día estaba yendo hacia el vacunatorio a ponerle una de las vacunas al bebé de los primeros meses de vida, y me crucé con alguien que era por la calle, ¿no? Llegando tarde a la salita, y me crucé con alguien que era un informante clave para mi investigación, porque me podía acercar a datos que me interesaba conseguir para analizar, y miré el reloj y era o me quedo hablando con este informante clave o voy a vacunar a mi hijo, y dije, ya fue, me quedo con el informante clave, lo vacunaré mañana o otro día. El niño puede esperar. Bueno, ahí está bien, ¿no? Digamos, es un buen ejemplo, porque es tan difícil moverse en ese borde, ¿no? Que no debería ser así, ¿no? En ningún sentido, ¿no? Nunca uno debe elegir y puede elegir entre dos pasiones, ¿no? O dos amores, pero te la complican mucho. Sí, se ha avanzado muchísimo, pero aún queda muchísimo por avanzar para terminar con las desigualdades que las mujeres atravesamos en los ámbitos laborales y profesionales, ¿no? Y después también se te sumó la pandemia, como si no tuvieras ya para entretenerte, que también calculo que te habrá frenado y postergado tu tesis. La pandemia me afectó como afectó a todo el mundo, claro, porque pasé a tener en el mismo lugar, que es la casa de uno, ¿no? El trabajo, todo, y la familia, y estar cargando datos con Peppa Pig de fondo, y esas cosas que sí, por supuesto, complicaron muchísimo el trabajo de la tesis. Pero bueno, aquí estamos. La tesis ha sido presentada, o sea, yo ahora estoy en los últimos meses, digamos, claro, de mi beca doctoral. Presenté la tesis ahora en septiembre en el doctorado, así que en este momento está siendo evaluada, se está conformando el jurado y pronto va a ser evaluada, y bueno, espero poder antes de fin de año defenderla, digamos, y bueno, ya cerrando una etapa de muchos años. ¿Pensás seguir en la carrera, hacer una beca postdoctoral, postularte al ingreso? Sí, pienso postularme a la beca postdoctoral, y bueno, y mis expectativas son continuar en el mundo de la investigación, que realmente es lo que me apasiona, a lo que me quiero dedicar. Así que bueno, veremos si se puede seguir. Yo haré todo lo posible para eso, trabajo para eso. Sí, esperemos que sí, porque necesitamos mucha gente de sociales en la institución. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita para escuchar un tema musical y retornamos en unos momentos. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos.
Continuamos hablando con la licenciada Guillermina Laitano. Nos estaba comentando, bueno, cómo fueron sus inicios, su formación. No avanzamos sobre el tema de tu tesis especialmente. ¿Por qué esto de la criminalización de la protesta social? ¿Cómo llegaste a ese tema? ¿Qué es lo que te interesó? Mira, vos sabés que en realidad tendría que actualizar mis datos en Sigeva, porque por ahí quedó una forma de nombrar el problema un poco vieja. Esa forma de nombrar el problema fue yo como arranqué, digamos, a pensar el problema, digamos. Me voy a tener que meter en otro tema primero antes, que es el soporte colectivo, en el cual es decir, el colectivo de personas con las que yo trabajo, que explican mi temática individual. Yo formo parte del Seminario de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad, que es un seminario que desarrollamos en el marco del GESMAR, que es el Grupo de Estudios Sociales Marítimos del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades de acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en el marco del sismo nosotros tenemos un observatorio de conflictividad, donde, bueno, básicamente registramos el conflicto y la protesta social en la ciudad de Mar del Plata. También tenemos una sede en Necochea y otra en Bahía Blanca, ¿no? En ese trabajo colectivo, que si querés después cuento un poquito más de qué se trata el observatorio, y tenemos una página además que me gustaría comentar por si a alguien le interesa conocerla. En ese gran contexto, digamos, cuando yo empecé a pensar mi problema individual de investigación, pensé en, explorar un poco lo que se conoce como la criminalización de la protesta social, para, explorar un poco qué era lo que hacía el Estado con el conflicto. Nosotros veíamos mucho quiénes eran los actores que estaban en conflicto, que protestaban, bajo qué modalidades y demás, pero siempre quedaba como un tema pendiente ponerse a observar el Estado. Y cuando me puse a leer para pensar un tema de tesis, lo primero que salta es esto, ¿no? Las formas en que el Estado criminaliza la protesta. Pero cuando empecé a leer los trabajos de colegas previos, me di cuenta que había un vacío, y era que la única forma en que se problematizaba al Estado, que es un informe importante y que yo la problematizo también en la tesis, era los momentos más represivos, digamos, del Estado. Entonces lo que yo me empecé a preguntar es, pero ¿qué hace el Estado además de criminalizar o reprimir en situaciones no particulares? Entonces construí una base de datos para pensar al Estado de forma más amplia, y encontré que hay un montonazo de formatos, de formas, de rutinas, de prácticas a partir de las cuales las agencias estatales van canalizando y tramitando los conflictos. Algunas de esas formas son más coercitivas, por decirlo de un modo, como las conciliaciones obligatorias, las represiones y las detenciones policiales, los operativos de seguridad, los desalojos, los enfrentamientos, y también hay un montón de otras formas más rutinarias, más burocratizadas, digamos, que tiene que ver con normativas, con resoluciones, con petitorios, digamos, con reuniones, con inspecciones, es decir, un montón de formatos a partir de los cuales el Estado va afrontando y tramitando esos diferentes conflictos. También lo que la investigación permite ver es que no hay actor social, porque uno en general cuando piensa en protesta social piensa en los sectores subalternos, ¿no? Pensamos en los trabajadores, en las mujeres, en los desocupados, en los pueblos originarios, en los movimientos medioambientales, etcétera. Pero en realidad cuando uno empieza a hacer un registro sistemático de la conflictividad, lo que empieza a ver es que no hay actor social, incluidos los empresarios, que no desplieguen formas de política callejera, por decirlo de un modo amplio. Por eso yo prefiero hablar de conflicto social o de política callejera antes que de protesta social, porque con protesta social solemos asociar a determinados sujetos y dejamos por fuera a otro conjunto de actores sociales que también recurren a la política callejera para expresar sus intereses, sus demandas, sus reclamos. Y por supuesto lo que se ve en la tesis es que el Estado, o mejor dicho, las agencias estatales,
despliegan diferentes formatos según cuál sea el sujeto al que se están enfrentando, claro, ¿no es cierto? Eso como una cuestión, digamos, general. Y después, a nivel interpretativo, lo que trato de hacer en la tesis es abandonar el concepto de Estado, porque uno en general habla del Estado, de ese Estado con mayúscula, que parece casi un sujeto en sí, ¿no? O al menos una institución social como con armonía, con unidad, con coherencia. Y cuando uno empieza a mirar pormenorizadamente las formas en que el Estado responde a la protesta social, lo que encuentra es una diversidad importante de agencias estatales cuyos agentes no piensan el conflicto ni cada conflicto de la misma forma ni actúan de la misma forma. Entonces, en un mismo conflicto vos podés encontrar una respuesta, por ejemplo, ¿no? Una respuesta represiva de parte del Poder Ejecutivo, y en cambio encontrar una respuesta a la par más consensual por ejemplo, de una agencia legislativa que procura construir una normativa para solucionar el problema que ese grupo social está teniendo. Entonces, como que dejar de pensar en el Estado con esa E mayúscula y empezar a pensar en las agencias estatales nos permite complejizar esa mirada sobre el Estado y entender que el Estado, más que un sujeto o una entidad monocorde, es una territorialidad donde hay diversas personificaciones sociales que portan trayectorias sociales diferentes, ya sea por clase, ya sea por género, por trayectoria profesional, etcétera, y que actúan de diferentes formas ante los mismos conflictos, ¿no? ¿Tenés algún presente, algún conflicto particular que sirva de ejemplo para esto que ya sé que los hay, pero digo, si lo podés recordar así puntualmente o alguno más que otro? No, en realidad la tesis, toda la primera parte se aboca a esta descripción así muy panorámica, donde yo localizo todos estos formatos estatales y voy a partir de conflictos particulares voy desmenuzándolos y analizándolos, pero la segunda parte de la investigación, y acá si bien sobre el tema de la criminalización de la protesta, tomé el caso de un referente del movimiento de desocupados acá en Mar del Plata, que es Emilio Elí. Acá en Mar del Plata la tesis es sobre el periodo 97-2002. Sí. En el 97 es cuando se da el primer corte de ruta de desocupados en la ciudad de Mar del Plata, y además es el primero en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el contexto de las puebladas de Plaza Huincul y Cutralcó en Neuquén, de General Moscón y Tartagal, etcétera. En ese contexto se hace el primer corte de desocupados acá en la Ruta 88, y de ese corte de desocupados surgen muchas de las organizaciones de desocupados de Mar del Plata, y una de esas organizaciones o una de esas trayectorias políticas es la de Emilio Alí. Y Emilio Alí fue judicializado en 2 oportunidades. Individualmente fue judicializado él, pero las protestas en las que participó, por supuesto, eran colectivas, y fue condenado y fue preso por la toma de un supermercado acá, el supermercado Casa Tía, que fue en el año 2000 la toma, y después fue también procesado por la toma de la Catedral de Mar del Plata en el año 99. Por esa causa fue absuelto. Entonces yo, a partir de la historia de Emilio, reconstruyo un poco su historia política y sus distintas relaciones con el Estado, ¿no? Entonces, como a partir de su persona, no porque me interese focalizar en su persona, sino porque su experiencia política me permite reponer un montón de formas en que el Estado va intentando tramitar, digamos, el conflicto, particularmente de los desocupados acá, que a fines de los 90 fue un movimiento central en la conflictividad argentina, ¿no? Y vos ves que, digamos, en algunos, bueno, como decías antes, dependerá del conflicto. No siempre se abordan desde el Estado, con minúsculas, con mayúsculas, de la misma forma. Hacías hincapié en eso. Sí. Sí. No siempre se
se aborda de la misma forma, y en realidad uno, cuando empieza a analizar los distintos formatos en que el Estado tramita la protesta, sí encuentra un clivaje, digamos, ordenador en cómo ese Estado tramita la protesta. Y ese clivaje es de clase, al menos en el periodo en el que yo analizo, que es a fines de los 90, acá en la Ciudad de La Plata, ese clivaje es de clase. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que las formas más... y con eso no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Porque es algo que es lo que muestran todos los estudios sobre criminalización de la protesta. En realidad hay sujetos como los desocupados, ciertos colectivos de trabajadores, los habitantes de las villas y de los barrios periféricos, los jóvenes, sean estudiantes o simplemente agrupaciones de jóvenes, como el Estado sobre esos sujetos focalizan las formas más represivas, y en cambio con otro tipo de sujetos, como por ejemplo los empresarios, que acá en el caso de Mar del Plata se ve muy claro con el tema de la pesca, porque acá hay un puerto muy importante, un puerto pesquero muy importante, no aparecen otras estrategias de canalización de los conflictos, aparecen alianzas entre el gobierno y los empresarios, aparecen formas más suaves, digamos, de tramitar los conflictos y de acompañar los reclamos, por ejemplo, en este caso de los empresarios pesqueros. Y en realidad yo creo que lo interesante de esto es pensar cómo en esas confrontaciones, digamos, esas confrontaciones entre los grupos sociales y el Estado, lo que se van definiendo en nuestra sociedad son formas de entender la ciudadanía. Y son formas de legitimar a ciertos tipos de ciudadanos, de reconocer a ciertos sujetos como ciudadanos y por ende con derecho a la protesta, y de deslegitimar y desconocer a otros tipos de ciudadanos y a sus formas de acción. Que por supuesto estos son límites que siempre no se van moviendo, digamos, y en cada contexto histórico van cambiando. Pero bueno, ahí el clivaje de clases sí se evidencia como muy estructurador, digamos, de qué es lo que hacen las distintas personificaciones estatales cuando se encuentran con determinados sujetos y determinados conflictos, ¿no? Bien, más que interesante esto que comentás. Ahora profundizamos, hacemos otra pausita y escuchamos un tema musical y volvemos en unos minutos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con la licenciada Guillermina Leitano, estamos hablando de criminalización de la protesta social o del conflicto social, y estabas comentando, digamos, bueno, de qué manera se abordan diferentes conflictos de acuerdo a los diferentes sectores que salen a reclamar, ¿no? Y eso pasó y sigue pasando, ¿no? Lo vemos hoy no te quiero sacar de tema porque no es lo tuyo, pero lo seguimos viendo hoy en estas situaciones de reclamo de territorios que hacen con los pueblos originarios, especialmente con el tema de estas terribles sucesos con estas mujeres mapuches que han sido encarceladas, y también vos decías algo interesante, no solo se toma en cuenta, bueno, quién es el que sale a protestar, qué clase de ciudadanos son, qué derechos tienen, y hay como un hilo conductor en muchos conflictos, o en las formas en que esos conflictos salen a la calle, y hay derechos que parecen valer más que otros. Esa es mi sensación absolutamente personal, sin ningún acervo teórico. Es que, digamos, hace muchos años que tengo la sensación de que en este país los dos derechos más importantes son el derecho a circular en auto y el derecho a la propiedad. Otros pueden estar en discusión. Entonces cuando en general ahí como que hacen eclosión esos derechos cuando la gente toma la calle, ¿no? Para protestar, porque es más que simbólico, ¿no? Si protesta, no sé, en una plaza o en algún, bueno, si no genera inconvenientes para circular en auto, bueno, que sigan protestando. Pero el problema es cuando o me interceptan el auto o supuestamente, porque no siempre es así, ponen en tela de juicio la propiedad privada, que ya te digo es lo que estructura a este Estado y a este sistema, obviamente. Totalmente. Mira, varias cosas me dispara tu reflexión. Por un lado, que
una de las acciones que encontré que más utiliza el Estado es la acción discursiva. Es decir, las agencias estatales, cuando se enfrentan a los conflictos, producen discursos, y ese discurso produce un sentido sobre la protesta. Y esto, cuando aparece este enfrentamiento entre el derecho a circular y el derecho a la protesta, se hace muy patente, ¿no? Porque aparecen los discursos donde empieza a calificarse la protesta como delito. Claro. Y ese es un mecanismo también muy significativo del Estado, que cuando se enfrenta a formas políticas, porque al fin y al cabo cuando las mujeres mapuches recuperan su territorio, o cuando el desocupado corta la calle pidiendo una bolsa de alimentos, está realizando una acción política. Obviamente. Es decir, está diciendo, no podemos organizarnos así socialmente, yo tengo necesidades que tengo que cubrir, tenemos que organizarnos de otra forma, hay que repartir de otra forma la tierra, hay que repartir de otra forma la riqueza. Entonces eso es una forma de hacer política. Cuando el Estado empieza el Estado y otros sectores sociales empiezan a deslizar en su discurso el sentido de lo delictivo, lo problemático, o me parece lo que hay que contrarrestar, es que corren el carácter político de esas acciones y buscan instalar el sentido que esas acciones tienen como delito. Claro. Pero en este mismo acto, además, están corriendo el significado político que tienen las propias acciones del Estado y presentándolas en cambio como si fuesen actos de justicia. Entonces el Estado en este criminalizar, en este judicializar la protesta, lo que de fondo está haciendo es negando el carácter político de la protesta, el carácter netamente político que tienen, por más que la reivindicación sea específicamente económica o de una cuestión de género o lo que fuese, digo. Pero lo que estamos discutiendo es cómo nos organizamos y nos ordenamos como sociedad. Y estamos diciendo que no todos estamos de acuerdo en cómo están las cosas y queremos que sea distinto. Entonces, esas son acciones políticas. Y el Estado, cuando criminaliza, lo que hace es como correr anular esa definición política y presentarse en cambio como hacedor de justicia y presentar al político subalterno como un delincuente. Entonces esos son los mecanismos en que se actúa muchas veces. Y también lo que decías, esto de que pareciera que no todos los derechos valen lo mismo, para eso también va a seguir problematizando la categoría de Estado, porque uno cuando piensa en el Estado piensa en algo, en la objetividad, ¿no? El Estado es como que condensa en la sociedad el momento objetivo de la sociedad, como el Estado no debería tener un punto de vista, digamos, para pensar o actuar sobre la realidad. Y en realidad eso no es lo que sucede. El Estado, como decía hoy, no es un sujeto, no es coherente, no es unitario, sino que es una multiplicidad de personificaciones sociales que traen sus trayectorias educativas, de clase, de condiciones de vida, etcétera, y cómo esto influye, por supuesto, en cómo la gente estatal reacciona, define un conflicto, define un sujeto que está planteando su problemática, y demás, ¿no? Y también otra cuestión para pensar, la cuestión de esto de, cuando salen estas acciones directas, los medios, porque también hay que problematizar los medios de comunicación, enseguida encienden las alarmas, y presentan a los sujetos que presentan como vándalos, porque de golpe cortaron la ruta y no se puede circular, porque de golpe acamparon en la plaza en el medio del centro, y entonces acá en el Caso de Plata se hace mucho el discurso de que van a ahuyentar a los turistas, tal vez en Misiones también hace ese discurso, y demás. Pero acá lo que es interesante problematizar es que si hay algo que uno cuando registra la conflictividad de forma sistemática, uno lo que encuentra es que en cada conflicto que se va desplegando, los sujetos de esos conflictos, los manifestantes, los que tienen un reclamo, previo a la acción directa, agotaron durante meses, durante años,
todos los canales institucionales y democráticos que el Estado pone a su disposición y que pretende que sigan canalizando la política de Estado, pero no hay respuesta. O hay respuesta negativa o hay sencillamente silencio, ¿no? Sí, eso es muy común, ¿no? Presentar así como que la gente de repente, bueno, que ha habido casos, yo me acuerdo, bueno, un hito que fue cuando incendiaron el tren Sarmiento. Entonces la puesta en escena de eso era que, no sé, que la gente se volvió loca esa mañana, de repente tomó mate y se tomó un esquizoide y salió a quemar el tren. Así presentaban la escena, y después la gente obviamente en otro contexto, ya también con otro abordaje y otros periodistas un poco más serios que a veces se encuentran, la gente explicaba que eran años de padecer el mal servicio, quedarse varado, tener que bajar del tren en medio de la nada y caminar kilómetros para tomar un colectivo, o sea, llegar tarde al trabajo, era ya una situación, y yo decía, bueno, entonces por eso explotó, no porque está loca o porque de repente no sé, subió la temperatura y colapsaron, ¿no? Entonces en los conflictos pasa en general eso, ¿no? Lo que vos decís, ¿no? Que la gente sale porque sale, pero hay toda una etapa previa que está totalmente invisibilizada, en donde toda la gente recorrió ventanillas, mandó cartas y bueno, y ahí están las consecuencias, ¿no? Totalmente, y que después los medios lo presentan eso como una explosión de la nada, y muchas veces muchos agentes estatales también toman eso para emprender sus batallas culturales y dar la pelea contra el que está acampando en la plaza y no lo quieren ahí. No, siempre, al menos desde nuestra experiencia, de sistematizar las acciones, siempre hay toda una trayectoria previa del conflicto de que se formó, donde los sujetos, los manifestantes intentan solucionar sus reclamos y sus demandas a través de esos canales institucionales, pero bueno, hay muchos sujetos que son negados en esas instancias, que no encuentran resolución a sus problemas y que no les queda otra que, para hacerse visibles, acceder a estas acciones directas. Pero bueno, que eso se discutió mucho y fue el argumento muy importante para pensar esto del derecho a la circulación versus el derecho a cortar la calle para poder ser escuchado, porque también uno cómo es escuchado, bueno, cómo lo ve instalar su problemática en la arena pública, digamos, y a través de los medios de comunicación, y los medios de comunicación actúan de forma parcializada. Hay conflictos que el diario saca, el noticiero saca al aire, y conflictos que no. Hay gente a quien se les niega ese lugar en la arena pública, que es fundamental para que uno pueda expresar sus demandas. Entonces tal vez la única opción que tienen es llegar a medio, agotando los canales institucionales, es llegar a acciones directas donde los diarios que los venían invisibilizando, los diarios, los medios de comunicación, ya no puedan hacerlo más, digamos. Y es así. Eso también es importante, y que hace al ejercicio y al crecimiento de la democracia. O sea, si nosotros no podemos expresarnos, claramente hay mucho que mejorar en el sistema democrático, porque la capacidad de expresión de intereses, en el buen sentido de la palabra, de las demandas, de los reclamos que tiene cada grupo social, es fundamental que puedan encontrar un espacio en la arena pública donde volcar esas problemáticas que están viviendo, ¿no? Hacemos el último corte y volvemos para el cierre. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Retomamos la charla ya final, para finalizar, con la licenciada Guillermina Laitano. La verdad que es muy interesante todo lo que planteás, las reflexiones, las puestas en interpelación de ciertas cosas. Me quedaron tantas cosas pendientes para preguntarte. Voy a necesitar más tiempo, me parece. Quizás te vuelva a llamar. Tenemos que hacer una revancha. Sí, haremos una revancha cuando ya te defiendas tu tesis y salgas victoriosa de esa etapa. No, te llamamos para contarnos. Pero bueno, no quiero dejar de preguntarte y de que comentes bien
también sobre el Observatorio de Conflictividad Social que hiciste referencia y bueno, para que profundices un poco más y nos des datos para quienes se interesen también en recabar información allí. Dale, sí. Bueno, el Observatorio de Conflictividad, bueno, como decía hoy, nació en el marco de nuestro seminario sobre el movimiento de la sociedad, es coordinado por el doctor y investigador del CONICET, Agustín Nieto. ¿Qué es el observatorio? ¿Qué es lo que hacemos? Es un registro del conflicto y de la protesta social en la ciudad, particularmente de Mar del Plata. También estamos avanzando sobre Necochea y Bahía Blanca. Y básicamente es una base de datos donde registramos de forma estandarizada, o sea, sistemática, todos los conflictos que se desarrollan en la ciudad y que son visibilizados por el diario La Capital, que es la fuente que nosotros tomamos, ¿no? Y lo que hacemos es registrar las características de los conflictos, qué los motiva, cuáles son los reclamos y las demandas, quiénes los llevan a cabo, bajo qué tipos de acción, cuánto duran esos conflictos, cómo responde el Estado. ¿Y qué es lo que nos permite? Bueno, nos permite producir un conocimiento acerca del devenir conflictivo de la ciudad de Mar del Plata, saber qué es lo que está pasando, cuáles son los sectores más movilizados, cuáles no, qué tipo de conflicto los moviliza, cómo se van desarrollando esos conflictos. Y también la base es y apunta a ser siempre un poco más una fuente de información para las propias organizaciones sociales, sindicales, políticas, ¿no? Para que ellas puedan acceder a un conocimiento de cómo se ubican sus demandas en relación al resto de la población y conocer también las problemáticas de los sectores compañeros, digamos, que tienen al lado, ¿no? En ese sentido, el proyecto siempre tiene el espíritu de ser un insumo para la organización de los sectores subalternos. Y lo que les quería contar del observatorio es que en los últimos años, porque el trabajo del observatorio es un trabajo muy pesado, o sea, construir estas bases de datos es un trabajo que requiere mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, pero en los últimos años nosotros venimos avanzando en la construcción de la base de datos a partir de técnicas computacionales, ¿no? O sea, a partir de la emergencia de los portales de información en la web y de los diarios, ¿no?, que empezaron a tener versión online, nosotros empezamos a desarrollar técnicas mediante la programación computacional que nos permiten ir construyendo los datos de forma automatizada. Bueno. Y por ejemplo, hace poco lanzamos en nuestra página web el proyecto El Pulso de la Conflictividad en Tiempo Real, donde automáticamente cada 2 horas se actualiza la información sobre conflictividad en Mar del Plata y cualquiera que ingresa puede ver con unos gráficos que son interactivos, o sea que las personas pueden ir eligiendo cuántos años ver, cómo ver, etcétera, pueden ir viendo cómo se va moviendo el conflicto en la ciudad, cuál es la tendencia de la conflictividad, ¿no?, cómo varían los distintos tipos de formato, cómo evoluciona la cantidad de las huelgas, por ejemplo, y qué sé yo. Paso la web del observatorio, por si a alguien le interesa. Sí, por favor. Entrar y jugar un ratito con los datos. Es observatoriodeconflictividad.org. Yo lo voy a anotar también para después cuando subamos tu entrevista al sitio Facebook de Macroscopio, pongo la dirección, así queda ya para quienes quieran consultar. Observatoriodeconflictividad.org. Perfecto. Bueno, ahí se puede ir chusmeando, se puede jugar, se puede conocer, jugar en el buen sentido, ¿no? Digo, porque justamente lo que habilitó lo computacional es poner gráficos interactivos en la web, entonces uno ahí puede ir viendo más en detalle los índices, ¿no?, de conflictividad, de huelga, de piquetes, de manifestaciones, demás. Bueno, y ahí se va viendo muy claramente el año particular de la pandemia, ¿no? Claro. Que en conflictividad, o sea, cuando arrancó la pandemia se empezó a circular la idea de que la gente se iba a desmovilizar, porque como no podía salir de su casa, claro, no iba a manifestarse, y sin embargo la gente, por supuesto, que salió a manifestarse. Ese año fue particular en cómo se movió la conflictividad, porque si bien arrancó como un año muy conflictivo, los primeros meses, enero, febrero, antes del ASPO y el DISPO, digamos, y de la pandemia propiamente dicha, arrancó como un año muy conflictivo. Veníamos de años de mucha conflictividad que fue durante el gobierno del macrismo. Acá aumentó muchísimo la conflictividad.
Pero bueno, por supuesto, en abril bajó muchísimo la conflictividad y aumentó, por ejemplo, muchísimo el formato comunicacional. O sea, la gente no hacía manifestaciones callejeras esos primeros meses, pero sí activaba muchísimo sus demandas a través de los medios y a partir de los comunicados, de los tuitazos, y de estas nuevas formas también digitales de hacer protestas. Y después, ¿no? Después hacia fin de año, antes de que se levante el ASPO y el DISPO, los conflictos empiezan a crecer, la gente empieza a salir a las calles a hacer frente a la situación que estaba viviendo, que bueno, como todos sabemos, a todos nos impactó la crisis pandémica y económica, ¿no? Claro. Y ahora, así que, bueno. ¿Y ahora qué pasa con esa base? ¿Cómo está el pulso del conflicto en tu ciudad? Vos sabés que hace poco, en agosto, hicimos un taller de la red, no sé si comenté lo de la red. Nosotros, el observatorio nuestro forma parte de una red de observatorios de conflictividad social que agrupa tanto observatorios como grupos de investigación de distintas regiones del país que estamos abocados al estudio del conflicto. Hay en Mendoza, en San Juan, Córdoba, Capital Federal, Tierra del Fuego, en la Universidad Nacional del Nordeste, en Entre Ríos también. Bueno, hicimos un encuentro de la red para proyectarnos y para trabajar en conjunto, y un diálogo que charló sobre que estaba viendo cada uno de sus regiones era cómo la conflictividad estaba menguando, cómo hay si uno compara, por ejemplo, no sé, desde 2016, que fue un año muy conflictivo, y 2018, que fueron años muy conflictivos, y que el piso de la conflictividad estaba alta, 2021, en realidad desde 2019 el conflicto empieza una tendencia decreciente, y 2021-2022 baja muchísimo la conflictividad. No tengo la respuesta a por qué, o no es tan sencillo responder el por qué, digamos, porque son muchísimas las cosas que hay que evaluar, pero se ve esa desmovilización, se ve en gráficas, y se ve en todas las regiones, digamos. Esto desde la red no es algo que vio solo Mar del Plata, es algo que se vio en Mendoza, es algo que vio en Córdoba, entonces es algo que tiene más que ver con una situación nacional, digamos. Obviamente. Habrá que explorar y seguir atentos. Seguir atentos también. Exactamente, a ver si esto se mueve y para dónde. Sí. ¿Cuál es el futuro inmediato de Guillermina, además de defender la tesis? Qué pregunta. Mira, estoy en ese momento cuando estás a punto de cerrar un ciclo tan largo y que tenés que decidir cómo empezar el que sigue. Claro. El que sigue va a ser investigación, va a ser la conflictividad social, va a ser el Estado. O sea, este camino que yo encontré me parece que es por ahí. Me parece que es necesario, me parece que sirve a la sociedad. Totalmente. Y hay un montonazo todavía por hacer. Mi tesis es una si antes las tesis doctorales eran la culminación de una carrera, hoy ha cambiado el sistema científico y son el inicio, así que me quedaron 10.000 temas por explorar, que me parece que son necesarios y que no están explorados y que nos ayudan a pensarnos, así que por ahora vamos a seguir ahí, por la conflictividad, por la protesta, por el Estado, por las formas en que el Estado criminaliza o tramita la protesta de forma diferencial, y bueno, y veremos. Hay mucho. A dónde nos lleva todo. Bien. Bueno, te agradezco tu tiempo, agradezco todo el aporte, la reflexión, los conceptos que has volcado en este programa. Espero, bueno, en serio, comunicarnos en algún momento más adelante, que me cuentes cómo va, y bueno, cualquier información sobre la red, sobre el observatorio, publicaciones, actividades que quieras promocionar, a disposición de tuya y del grupo. Ahora, para difundir. Ahora, si querés, te paso la página de la red también para que la puedas subir ahí en el post. Y bueno, y te agradezco muchísimo el espacio. Me parece un espacio muy interesante donde quienes hacemos ciencia podamos charlar un ratito y contar qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestro aporte para pensar la sociedad.
Y bueno, por supuesto que cuando quieras volvemos a encontrarnos. Un gusto, Guillermina, gracias. Un gusto, gracias. Nos vemos. Chao. Hoy en Macroscopio escuchamos El tesoro de los inocentes, Juguete rabioso, Bailarina rota y Milonga de los perros del grupo La Chicana. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco.